tecnológico para la administración de procesos internos y logísticos, desarrollado por Alejandra González, Cristian Yara y quien les habla, Alejandra Moreno. Les voy a hablar de qué trata nuestro proyecto, cómo funciona y a qué problemas se enfrenta. La descripción de nuestro proyecto es un sistema avanzado de gestión de datos diseñado específicamente para optimizar las operaciones de empresas dedicadas a la compra y distribución de productos. Este sistema tiene como objetivo reemplazar las tradicionales y limitadas hojas de cálculo de Excel con una plataforma más robusta, eficiente y segura, adaptada a las necesidades del mercado. ¿Cómo funciona nuestro sistema? En primer lugar, tenemos la centralización de datos. En este, el sistema consolida toda la información relevante en cuanto a inventarios, pedidos, datos de clientes, proveedores, entre otros, en una base de datos centralizada, lo que elimina la fragmentación de datos y garantiza que toda la organización opere con información actualizada y precisa. En cuanto a la interfaz intuitiva y adaptable, los usuarios interactúan con una interfaz de usuario diseñada para ser intuitiva, minimizando la curva de aprendizaje. La plataforma también permite la entrada de edición y consulta de datos de manera sencilla. Se realizará una breve explicación de la arquitectura que se está implementando y los avances. Este proyecto utiliza el patrón de arquitectura en capas o estructura limpia. Tiene un flujo de conexión entre el controlador, la capa de negocio y la capa de acceso a datos. Esto se logra a través de la inyección de dependencias y el uso de interfaces para desacoplar las diferentes capas. El controlador es la capa de presentación y se encuentra en el proyecto API. Aquí se manejan las solicitudes HTTP y las respuestas. Los controladores normalmente no acceden directamente a la base de datos, en lugar de eso delegan la lógica a la capa de servicio. Interfaz o interface define los métodos que serán implementados en la capa de servicio o logística de negocio BI. Esta interfaz es utilizada por el controlador para conectarse a la capa de negocio sin saber los detalles de implementación, en este caso para el usuario. BI o servicio. Para la capa de negocio contiene la lógica de negocio y es donde se implementan las interfaces definidas. Aquí se reciben las solicitudes del controlador y se procesa la lógica. Luego se conecta la capa de datos a través de un repositorio o se utiliza otra interfaz para extraer la información necesaria para este caso. Toda lógica de negocio que se requiera para la información del usuario. DAL capa de datos. Se conecta a la base de datos para recuperar o persistir datos. Esta capa también está desacoplada mediante interfaces para mantener la estructura limpia. La capa Data Transfer Object es una capa que forma parte de la arquitectura en la que se definen objetos de transferencia de datos. Su principal propósito es simplificar el intercambio de datos entre las distintas capas. Listo, entonces vamos a mostrar la estructura de nuestro proyecto. Aquí, como pues se explicaba anteriormente, para el tema de la conexión de la base de datos se hizo por medio de Entity Framework y acá nos muestra todas nuestras tablas que actualmente tenemos en nuestra base de datos, ¿sí? Esta estructura se mostró en el corte anterior, donde básicamente estructuramos todo el tema de nuestra base de datos con las tablas, relaciones que va a tener nuestro proyecto. Eh, digamos que empezamos con el tema de crear el aplicativo para la parte front y para la parte back, y iniciamos con el tema del logueo y la pantalla principal de usuario, ¿sí? En este momento pues estamos haciendo todo el tema del CRUD para usuarios para que puedan acceder a la aplicación. Bueno, aquí vamos a mostrar el tema del controlador de usuarios. Aquí están todas las peticiones que están actualmente. Se manejó el tema de JWT para el tema de seguridad de la autenticación,
Y aquí hay un ejemplo, pues básicamente pues recibimos el usuario y la contraseña del usuario. Él validará en base de datos si existe o no existe. En caso de que ese usuario no exista, pues le retorna que no está autorizado. Y en caso de que exista, devolverá el token. Pues este token lo que nos ayuda es que para cualquier tipo de solicitud que se requiera, él necesita un token para poder acceder a esa información. Entonces, ya con cuando ya genera el token, pues básicamente a todas las solicitudes que se necesiten hacer, se valida primero el token. En caso de que el token exista, pues realizará la función que se requiera, y si no, retornará que no está autorizado. Se realiza la validación de la finalización de las tareas proyectadas para esta entrega. Se evidencia la parte del front con el inicio de sesión y la creación y parametrización de usuarios. Nos muestra la pantalla principal con las opciones del menú creadas. Seleccionamos en la pantalla la opción de listas de usuario y nos muestra los usuarios creados actualmente. Realizamos la creación de un usuario ingresando la información solicitada. Al ingresar a la pantalla principal nos muestra el usuario creado. Cerramos sesión e ingresamos con el usuario nuevo. Se valida que inicia sesión y muestra el nombre del usuario. Seleccionamos la opción de perfil y muestra la información del usuario.